interacciones génicas, o en realidad este análisis corresponde a las interacciones de los alelos dentro de un gen. Hemos analizado en clases anteriores las interacciones que ocurren entre dos alelos donde uno es dominante sobre el otro, que corresponde a la herencia mendeliana o herencia clásica, donde el doble recesivo permite expresar el fenotipo recesivo. Cuando aparece un alelo dominante y un recesivo, se manifiesta el alelo dominante. Hoy analizaremos otros tipos de herencia, como la denominada dominancia incompleta o dominancia intermedia. Por ejemplo, como cuando un gen color de la flor, en algunos casos, una flor, un fenotipo rojo y un fenotipo blanco, cuando aparece el carácter heterocigota, el fenotipo es intermedio. En el ejemplo rosado se puede representar con superíndices, o en nuestro caso los representaremos mediante el asterisco prima. Entonces, 2C mayúscula, por ejemplo, podría representar la homocigosis de una flor roja, C', con la C mayúscula, el fenotipo de flor blanca en homocigosis, y cuando se da la heterocigosis, que este sería el caso de cómo representamos la herencia mendeliana, en el heterocigosis aparece el fenotipo intermedio rosado. Lo representamos de esta manera, el cuadrado de Punnett sigue estas condiciones. En heterocigosis aparece el carácter intermedio. Otro ejemplo podría ser la colesterolemia humana. Nosotros no usamos esta denominación porque confunde con la herencia mendeliana, pero hay individuos que tienen colesterolemia normal, hay personas que se quintuplica la colesterolemia, y si dos progenitores, uno normal y con otro con valor quíntuple, tienen hijos heterocigotas con un valor intermedio. Cabe aclarar acá que además de las características genotípicas, las condiciones ambientales también pueden hacer que se manifieste un fenotipo, como puede ser en este caso los hábitos sedentarios o no de una persona. La alimentación puede hacer que en un individuo que tiene normal su colesterol se vea elevado, no por un problema genético, sino por el ambiente, digamos, como para ver un ejemplo que no solo en plantas de la dominancia incompleta o intermedia. Otro tipo de relaciones génicas corresponde a la codominancia. En el ejemplo, una gallina, un ave de corral gallinacio de plumas negras, los alelos en homocigosis se presenta de color negro, que se cruza con otro progenitor de plumas blancas o en homocigosis, y cuando se cruzan estos dos individuos, uno no domina sobre otro y no aparece el gris, sino que aparecen plumas blancas y negras. Se expresan los dos genes. Este es el ejemplo de codominancia cuando se expresan los dos genes. Un ejemplo típico que usamos en biología, muy interesante de conocer, es el caso de los grupos sanguíneos. Saben ustedes que el grupo sanguíneo está determinado por las moléculas de hidratos de carbono, las características de la membrana plasmática, la superficie de los eritrocitos. Las personas que manifiestan que tienen fenotipo o grupo sanguíneo A tienen en la superficie del eritrocito antígeno A y tienen anticuerpo anti-B,
Las de grupo sanguíneo B tienen anticuerpos anti-A y antígeno B. O sea que una persona que tiene grupo sanguíneo B, si recibe grupo sanguíneo A, va a ser rechazada, se aglutinan los glóbulos rojos y esto produce graves inconvenientes. En el caso de las personas con grupo sanguíneo AB, tienen antígenos anti-A y anti-B y no poseen anticuerpo, por eso ni anti-A ni anti-B, por eso no rechazan ni el grupo sanguíneo A ni B, y las personas con grupo sanguíneo 0 no tienen antígenos ni A ni B, y sí sintetizan anticuerpos anti-A y anti-B. Es por ello que estos tres grupos sanguíneos pueden recibir sangres grupo 0, porque no tienen anticuerpo anti-0, no existen, y el grupo sanguíneo AB puede recibir todos los demás grupos sanguíneos porque no tiene anticuerpos para ningún grupo sanguíneo. En cambio, el grupo sanguíneo 0 solo puede recibir sangre 0 ya que posee anticuerpos anti-A y anti-B. De allí que el grupo sanguíneo 0 se considere dador universal y el grupo sanguíneo AB se considere receptor universal. El factor RH positivo o negativo está determinado por otro gen que cumple con la herencia mendeliana clásica. Entonces, los fenotipos A, las personas que tienen grupo sanguíneo A, pueden tener en su genotipo inmunoglobulina A homocigota o puede ser que sean heterocigota. El grupo sanguíneo 0, el alelo 0 es recesivo. Entonces, en este caso, la persona va a tener grupo sanguíneo A y responde a la herencia mendeliana. Lo mismo pasa con el grupo sanguíneo B, puede ser en homocigosis o heterocigosis. El grupo sanguíneo 0, el fenotipo 0, se manifiesta en las personas que son homocigotas, y para el caso de aquellas personas que tengan inmunoglobulina A y B, manifiestan grupos sanguíneos AB, que este es el caso de codominancia. En este caso, tanto A y B como son dominantes, cuando están presentes en el mismo individuo, estos dos alelos, aparece el grupo sanguíneo AB, que es el ejemplo de codominancia. Acá, en este ejemplo, una persona grupo sanguíneo A heterocigota y otro individuo, otro progenitor, grupo sanguíneo B heterocigota, supongamos esta fuera la mamá y este el papá, tienen la probabilidad de tener hijos con los cuatro grupos sanguíneos. Pueden ser AB, pueden ser B heterocigota, A heterocigota o grupo sanguíneo 0. En el caso que mencionábamos recién de los grupos sanguíneos, hay más de 2 alelos en la población, o sea, existe el alelo A, el alelo B y el alelo 0. A eso se lo denomina alelos múltiples, cuando un gen está representado por más de 2 alelos en la población. Aquí el ejemplo del pelaje de los conejos, donde pueden estar los alelos negros, los alelos chinchilla, los alelos himalaya o el alelo albino. Entonces, cuando hay más de 2 alelos en la población, hablamos de alelos múltiples para un gen. Cuando analizamos las probabilidades de que una pareja tengan hijos, mujeres o varones del sexo cromosómico, sabemos que en la especie humana el par 23, tenemos 23 pares de cromosomas. El par 23 corresponde al sexo cromosómico. En el caso de los varones hablamos de XY y en el caso de las mujeres XX. El par 23 en las mujeres son 2 cromosomas iguales. En el caso de los varones hay un cromosoma que es más pequeño. Entonces, si analizamos las probabilidades que tengan hijos varones o mujeres, si se cruza este alelo con este, da hija mujer. Si se cruza este alelo con este otro, da hija mujer. Si se cruza el alelo Y con este X varón,
y con este X varón hay la misma probabilidad que una pareja tenga hijos varones que hijos mujeres. En el ejemplo, a su vez, se muestra cómo un determinado gen A puede ser dominante o recesivo. En el caso de este gen A, está presente solamente en el cromosoma X, en el cromosoma Y no se encuentra. Entonces, en el caso de las niñas o mujeres, pueden estar, ese alelo está doble. En el caso de esta pareja y en el ejemplo, son heterocigotas para el alelo A. En el caso de los varoncitos que puedan nacer, es hemicigota porque el cromosoma Y no está este alelo, entonces heredan el gen A solamente de la mamá, porque la mamá aporta el X y el papá va a aportar el Y. En cambio, en las mujeres, uno de los cromosomas X es aportado por la mamá y el otro por el papá. Esto lo analizamos porque esto tiene que ver con la herencia ligada al sexo, que es el otro tipo de interacción génica que estamos analizando hoy. Hablamos de herencia ligada al sexo cuando hablamos de genes que se encuentran en el cromosoma X y no en el cromosoma Y. Es el caso que se ha estudiado con mayor exactitud en muchas enfermedades, por ejemplo la hemofilia, que es una enfermedad donde hay problemas en la coagulación de la sangre, no está la información genética para una proteína que interviene en la coagulación. Supongamos una mamá que en su cromosoma X, en uno de sus cromosomas X, tiene el gen de la hemofilia, que es recesivo. Esta mujer heterocigota es portadora de este gen, pero no manifiesta la enfermedad. Se casa con un señor que no tiene el gen de la hemofilia, entonces sus hijas mujeres pueden o ser homocigotas no afectadas o heterocigotas portadoras de la hemofilia, pero no manifiestan la enfermedad. En cambio, sus hijos varones o pueden ser no afectados, podríamos decir sanos o normales, o manifestar la hemofilia. Entonces, muchas veces las enfermedades son transmitidas por la mamá, aunque en los progenitores no se manifiestan. Acá en este ejemplo vemos que la mamá no tiene el gen, supongamos el gen de la hemofilia, y el papá sí es hemofílico. Las niñas van a ser heterocigotas, pero no van a manifestar la enfermedad, sí van a ser portadoras. En cambio, los varoncitos no van a estar afectados por la enfermedad. Por eso se dice que esta enfermedad, en el caso de la hemofilia, las mamás son portadoras y sufren la enfermedad los varones, porque en el caso de la heterocigosis no se manifiesta. Esto tiene que ver con la herencia ligada al sexo. Por otro lado, la herencia poligénica se refiere a que un fenotipo está determinado por varios genes. Hasta acá habíamos visto que un fenotipo está determinado por las variantes de un alelo de un gen. En este caso, llamada herencia poligénica o multifactorial, nos referimos a algunos fenotipos, por ejemplo, el peso de una persona no está determinado por un gen, sino por muchos genes. Eso se llama multifactorial o herencia poligénica. Entonces los fenotipos en una población van a tener muchas variaciones. Se pueden observar en una población, por ejemplo, en este caso analizamos la estatura de una población también que está determinada por muchos genes. Hay variaciones, por ejemplo, en el ejemplo pueden haber individuos que tengan 1,47 m, 147 centímetros hasta 193 centímetros. Hay una variación en la población. Esto está indicando de que pueden ser muchos los genes que determinan
este fenotipo.